Y bien, antes de comenzar a entrevistar a César Gutiérrez, hay que decir que el informe en minoría firmado por Daniela Bugatás, Magluf y Edgar Raimundo Mercado en relación a los hechos vinculados a los petroaudios, etcétera, y a la asignación de lotes a la empresa Discover, pues sí encuentra responsabilidad en el caso del ministro Jorge del Castillo Gálvez. Dice que a lo largo de la investigación se ha determinado la existencia de indicios altamente razonables de que el señor Jorge del Castillo Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, y actuando en calidad de tal, gestionó los intereses privados del señor Fortunato Canán y la empresa Discover Petroleum International. Es la conclusión a la que llega este informe, a partir prácticamente de los mismos datos del informe mayoría. Para el informe mayoría, pues no habría responsabilidad o no habrían indicios suficientes. En cambio, para este sí. Habría actuado, según este informe, como gestor de intereses privados Jorge del Castillo, porque sostuvo diversas reuniones con Fortunato Canán y sus representantes, por ejemplo, el 9 de octubre en el Hotel Country, donde se le planteó la preocupación por la lentitud en los trámites ante el SNIP y el Consucode, el 23 de enero en el mismo hotel, también otra celebrada el 7 de febrero del 2008, y una en el 28 de febrero en el Hotel Cosi. Son varias, 4 o 5 reuniones. En todas ellas se habló de inversiones en petróleo, hospitales, obras públicas, y los problemas, los mecanismos que había que hacer para hacerlas viables estas obras. Dicho de paso, ninguna de estas obras finalmente se ejecutó. Del Castillo, dice el informe, asiste a informe individual sin otros funcionarios públicos. Y en el tema más fuerte que está mencionado en los dos informes, se dice que en el audio del 11 de febrero que registra la conversación entre Fortunato Canán y Rómulo León, este último señala que le ha informado a Jorge del Castillo de la propuesta que trae Fortunato Canán relativa a las inversiones en lotes petroleros, y le indica que las posibilidades de beneficios políticos para el Castillo, ¿se entiende? Así le expresa que si los hospitales pueden apoyar la campaña, este tema, el de los lotes petroleros, la resuelve, es decir, resuelve la campaña presidencial del 2011, ¿se entiende? Ese es el asunto más claro, pero eso es una conversación entre Rómulo León y Canán, no interviene para nada Jorge del Castillo, no hay ninguna evidencia que Jorge del Castillo haya aceptado nada al respecto, esa es la verdad. Bueno, y se menciona una serie de otras reuniones, una reunión ya en el Club Nacional, cuando ya no está Canán de por medio, sino con Discover, justo en los días en que se estaba viendo el asunto de Perú Petro, se estaba resolviendo si se le daba, si calificaba o no calificaba a la empresa Discover, y a los 2 días salió esta calificación, luego de esa reunión, en fin, para esta comisión del Castillo entonces es responsable, o hay indicios suficientes de que sea responsable. Nosotros estamos ahora con César Gutiérrez, es presidente de Petroperú. César, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Ambos informes encuentran responsabilidad en su gestión, también en la del señor Saba, a quien estamos invitando al programa también. No logramos que venga para que responda a estos hechos. Ahora, hay en el informe una serie, los dos informes, de irregularidades que se mencionan y que se establecen, que llaman la atención, que antes no se conocían, ¿no? Por ejemplo, alteración de la real estructura del grupo empresarial noruego, del que forma parte Discover Petroleum, a fin de favorecer a Discover Petroleum International. Se presenta una estructura empresarial que no es. La constitución de Discover Petroleum International en Noruega como subsidiaria sin respaldo ni calificaciones para su participación como empresa petrolera en el Perú. Concertación para presentar a Discover Petroleum como empresa matriz de Discover Petroleum International, cosa que aparentemente no era. Aprobación de la carta de interés de Discover Petroleum International del Perú Petro, otorgándole la calificación de la empresa petrolera y consignando una capacidad técnica de 30.000 kilómetros sísmica, un patrimonio neto de 546 millones como colateral de reservas valorizadas pertenecientes a otras empresas que no habían autorizado ese uso. Es decir, se presenta con una serie de datos falsos, falseados, fraguados. No, eso sabe que es una imputación tan grave que yo creo que en un momento la empresa debería demandar a los que afirman eso. Yo creía que en el Perú, se ha dicho muchas veces que hay un gran problema de comprensión de lectura en los escolares. Pero parece que hay un gran problema de comprensión de lectura a otros niveles, en el nivel político, en el nivel legislativo.
Eso de ahí es burdo, eso de ahí es simplemente no saber entender los documentos. Eso es la verdad. O sea, en el tema internacional de las empresas petroleras normalmente se trabaja con cuatro empresas. Estoy hablando de Discovery, estoy hablando del mundo petrolero en general, que hay que entenderlo para dar apreciaciones y no dar esas ligerezas que están viendo. Normalmente se trabaja con una holding, en la cual se consolidan estados financieros y se dan políticas para las empresas. Luego con una operadora petrolera que es la que hace el trabajo. En el caso de Discovery, la holding se llama Discovery Petroleum Holding y la operadora se llama Discovery Petroleum AS. Luego las empresas petroleras lo que hacen es un brazo internacional, es decir, la que va a operar en los distintos mercados. ¿Por qué se hace eso? Porque mañana puede ocurrir el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, una nacionalización y lo que se espera es que no afecte a la matriz. Por eso se hace un brazo internacional que es lo que se llama Discovery Petroleum International. Y luego ese brazo internacional lo que hace es una subsidiaria en cada país. Si en el Perú va a ser una operación, se llama Discovery Internacional, Discovery Petroleum Internacional Perú. Si es en México, Discovery Petroleum Internacional México. Pero aparentemente, pero las matrices aparentemente no estaban enteradas, no habían autorizado. Nada, pues simplemente eso no es así. Desde el primer momento, Jaime, que se presenta a Perú Petro, se dice, la empresa que se va a presentar es Discovery Petroleum International. Y el que avala es la matriz que se llama Discovery Petroleum. Está probado que existe una relación societaria en la cual Discovery Petroleum es propietario al 100% de Discovery Petroleum International. Eso ahí existe. Vayan a los registros públicos de Noruega. No es mi rol, porque al final nosotros tomamos una calificación de Perú Petro que es como cuando uno va a los registros públicos y quiere comprarse una casa y le dice está saneada. Pero sin embargo nos preocupamos de eso. Y eso ahí está acreditado en los registros públicos de Noruega. Es una serie de ligerezas y afirmaciones que meritaría que en este caso los perjudicados, que sería Discovery Petrol, pues les presenten una demanda, una denuncia penal a aquellos que hacen estas afirmaciones completamente ligeras. No es mi rol, pero sin embargo lo explico. Porque esto es un tema común en el mundo petrolero que simplemente no se entiende o no quieren entenderse o tienen problemas de entendimiento en la lectura. Eso es mi interpretación y creo que es lo que se ajusta a la verdad, que entonces es un conjunto de ligerezas en las cuales en base a eso se nos acusa. Acá hay una doble vara, pues de medio. Pero por ejemplo, señala que el señor Ford, es decir, la empresa Ford Look y el señor Canán habrían logrado que con su CODE, luego de 3 negativas, emita la resolución tantos, mediante la cual se aprobó la inscripción de Ford Look como ejecutor de obra con capacidad de concertación de 702 millones y pico. Y después dice que le dieron por 7 millones. Y después se emitió una resolución con su CODE también, a través de la cual se reduce su capacidad de contratación a 7 millones, es decir, cuando se señala que en realidad no tenía esa capacidad. A ver, un granito, Jaime. Forlook no tiene nada que ver en el tema petrolero. Hospitales. Señor Canán, yo nunca he hablado ni del tema de Forlook, ni Petroperú, ni Perú Petro. Eso va por otra vía, que los señores con su código, que tengo entendido que los han llamado al Congreso para dar sus descargos y los han acusado, pues llamen a ellos y ellos van a dar la explicación. Me parece un exceso que a un funcionario público se le acuse sin escuchar su descargo, y creo que se ha hecho con ellos. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema es petróleo, no es hospitales. Eso es Canán por el lado de los hospitales. Pero además se dice que dolosamente se sustituyó la calificación de la documentación de la recién formada el 2008 empresa DPI en Noruega con $10.000 de capital y su sucursal en Lima. Está muy mal escrito esto, ¿no? Y su sucursal en Lima. Mal pensado, por eso que escriben mal. Pues, o sea, para que dolosamente sea calificada. No solamente mal entendimiento de la lectura, sino también dislexia. Para que dolosamente sea calificada la empresa DPAS de Noruega, formada años antes, que no tiene vínculo de matriz con la sucursal DPI en Perú, ni asume responsabilidades de garantía corporativa con DPI. Entonces eso es completamente falso. Al momento que se presentan al concurso, se exige una garantía corporativa que se suscribe, si no, no podría haber participado en el concurso. O sea, no saben leer. Están inventando. No saben leer, Jaime. O sea, no saben entender los documentos. Por eso sostengo la tesis de que no solamente tenemos que preocuparnos por nuestros jóvenes que no tienen buena comprensión de lectura, sino también hay adultos que no tienen buena comprensión de lectura. Esos documentos son prístinos, son documentos que se pueden leer, pero hay que leerlo pues sin apasionamiento. Aquí ha habido un apetito de buscar culpables y los funcionarios seamos culpables de todas maneras. Entonces, cuando esto se ve con la objetividad, con la tranquilidad, se entiende, pero no ha habido ese ánimo. Yo he explicado ese tema del Congreso, Jaime, y me tomó 4 horas sin hablar. Bueno, nadie me preguntó nada. Y ahora no se quiere entender. Bueno, pues... Nadie preguntó nada. Sobre ese tema. Cuando yo hice mi exposición, ahí no hubo ninguna observación. Me hubiera gustado que esas observaciones se hicieran cuando yo estuve en el Congreso. Y yo estaba en 2 oportunidades en el Congreso.
Entonces, acá hay pues un Aquí conjunto de esto de afirmaciones. que de calificaciones de DPI, que la empresa esta no cumplían con los requisitos de calificación de empresa petrolera en el Falso, Perú, falso. ni con las exigencias para formar consorcio con Petroperú. Falso. Como operador y financiador del explorador, por lo que en forma irregular se sustituye el documento de calificación por Perú Petro como empresa petrolera del 25 de julio del 2008, logrando la conformación presuntamente irregular del consorcio. Se sustituye un documento. Eso es completamente falso. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Y estoy hablando por Perú Petro, no por Petro Perú. Cuando vas a ver ahí los cargos que me imputan, dice que la fiscalía tipifique. O sea, no hay la suficiente fortaleza para decir es culpable en tal cosa. Tipifique. ¿Y de qué me acusen? Por haberse reunido, por darle información privilegiada. Si era mi socio, tenía que conversar con él para hacer una propuesta. Sí. Entonces, de eso, después de toda esa retaíla de cosas que no tienen ninguna coherencia, dice que vaya a la fiscalía y tipifique. Si fuera tan grave, pues, debería decir, este señor cometió tal delito, y va a sanciones, no se júzguese. No. Pero no, ahí al final, y si tú lees ahí los 3 puntos, me colocan un conjunto de cosas, 3 puntos en los cuales a mí me involucran, dice, porque se reunió, porque dice que le di información privilegiada, y porque dice que la empresa no estaba calificada. Yo no calificaba Perú Petro, que es una entidad seria, y si hoy día estoy hablando cosas que corresponderían a Perú Petro, es porque conozco el proceso en detalle. Entonces no ha habido seriedad, y encima, Jaime, este es dos informes en minoría. Este asunto de que se sustituyó un documento. No, o sea, ¿qué ocurre? Mira, te explico, pues es un tema de Perú Petro. El 25 de julio emiten un documento que dice que DPI está calificado. Y posterior a eso sale otro documento que dice, por si acaso, la calificación se ha hecho en base a los resultados que tiene Discover Petróleo. ¿Qué significa eso? Cuando se evalúa a la matriz. Y la matriz endosa sus resultados a la filial. Eso es así de calificado a todas las empresas. Entonces lo que hace Perú Petro es un segundo documento donde hace esa precisión. Y eso le han llamado pues adulteración de documentos. Es una afirmación realmente bastante ligera y simplemente para jugar para la tribuna, para el periódico y aquí achacarnos un conjunto de responsabilidades que no tenemos. Pero anda, mira tú, cuando dicen, a ver, ¿de qué nos acusan? Ahora, los miembros de la Comisión de Trabajo, hay una serie de acusaciones específicas a los miembros de la Comisión de Trabajo de Perú Petro, los señores, en fin, Lucio Francisco Carrillo, Liliana Tami, Elmer Tomás Martínez. Que es la Comisión de Perú Petro. La Comisión de Perú Petro, que es la que califica, etcétera. Dice que realizaron cambios en el cronograma, calificándola como empresa petrolera sin cumplir los requisitos de experiencia técnica. Nuevamente, Jaime, o sea, ponen requisitos mínimos de características de empresa petrolera, requisitos mínimos de términos económicos. Y eso se ha seguido largamente, se ha explicado y lamentablemente no quiere entenderse. Acá ha habido un ánimo de hacer leña del árbol caído de los funcionarios públicos. Pero yo en particular no me amilano. Eso ahí yo voy a sostener en los tribunales, que ni siquiera a mí me referencian de esos temas porque no corresponden a Petro Perú. Alteraron el documento de la calificación para incluir a Discover Petroleum en la calificación. Pero eso es una barbaridad, ¿verdad? Que eso es agraviante. Permitiendo que se sustituya el documento de garantía corporativa por otro sin valor legal. Pero eso es una tontería. O sea, mira, cuando las empresas han calificado, todo el mundo al momento de presentarse tenía que prestar la garantía. Entonces eso ahí es una barbaridad. O sea, lo que no están entendiendo es que después de la buena pro se exigió una garantía para suscribir el contrato y ahí viene una consulta. Oiga, le decía Discover Petróleo, esa garantía que usted me pide yo pienso que sea de tal manera y no de esta que usted me plantea. Y bueno, ahí vino la denuncia y eso plantó. Pero eso fue posterior al concurso y a nivel de consulta y a nivel de intercambio de pareceres con Perú Petro, que ni siquiera fue aprobado porque todavía estaba en proceso hasta que vino pues el escándalo. Dicen que habrían permitido la adulteración de la carta de calificación número tantos de fecha 25 de julio suscrita por el señor Victorino Siu Gabriel. Claro, eso es lo que me refiero. Pues, con la finalidad de sustituir y suplantar la calificación de Discover Petróleo. Eso era lo que yo te decía. Cuando se califica la matriz y dice la matriz endosa este resultado a la filial. Y cuando se presenta desde el 4 de julio, presentan esas condiciones. Posteriormente emite una segunda carta a Perú Petro, en la cual es una precisión. Eso no significa pues sustitución de documentos. Y estoy hablando por Perú Petro, te repito. En el caso de Petro Perú, ¿de qué me acusan? Porque me he reunido. O sea,
Mañana vamos a salir con una cámara de televisión. A ver qué congresistas se están reuniendo en locales públicos con sectores privados y el país levantamiento de la inmunidad. Pues. Aquí las acusaciones a usted y a Saba habrían facilitado la participación de Petroperú de manera consorciada en el proceso de adjudicación de lotes petroleros con Discovery Petroleum International, pese a que esta empresa no reunía los requisitos necesarios. Parten de la premisa de que no era calificable, y eso se demuestra fehacientemente con términos técnicos que sí era calificable, pero eso se cae. Habrían facilitado documentos y comunicaciones al consorcio Petroperú y Discovery Petroleum International. Si yo me voy a consorciar, tengo que intercambiar documentos con mis socios, si no, ¿cómo me presento? ¿Cómo me pueden acusar de eso? Habrían concertado entrevistas y reuniones que generaron ventajas indebidas para el otorgamiento de la buena pro al consorcio Petroperú y Discovery Petroleum International. Nuevamente, con mis socios tengo que conversar a ver qué propongo. Si me reúno para intercambiar qué propongo al Estado, que era el que iba a contratar, ¿cómo me van a acusar de eso? Si yo no era el que organizaba el concurso, yo era el que representaba a la empresa, que conjuntamente con la empresa nueva se asociaban y conversaban a ver qué iban a proponer, o sea, reunirse para plantear qué proponga el Estado, hoy día se convierte en delito, pero lo más risible es, vaya usted y tipifíquese qué delito han cometido. Mucho más seria me pareció la observación de la Contraloría, que no sé por qué no la han recogido acá, de que se cambiaron los pesos para darle más peso al factor empresarial, sí, porque como Petroperú se supone que tiene espaldas mucho más grandes que Discovery, entonces era lo que le daba a cambiar los pesos y entrar Petroperú, entonces podía ganar el consorcio. Jaime, que era otra de ligereza, ¿no? Porque primero, que eso se hace antes que empiece el proceso, y eso sería el mes de abril, el mes de mayo, y mi asociación es el mes de septiembre. Pero bajo ese peso específico de empresa fortalecida, entró Petroperú, Repsol, Jindal Steel, Petrovietnam. O sea, entonces, acúselos a todos. Pues. Claro. Bien, mucha ligereza, Jaime. Hay que leer mejor. Pues. Sí, bueno, si es verdad lo que usted señala, es realmente preocupante, ¿no? El nivel de irresponsabilidad con el que se actúa. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad. No tenemos muchas de opinión y muchas gracias a ti. Bueno, hemos estado llamando también a Daniela Bugatás, en fin, a todos los que han participado en esta comisión y no han podido venir o no han querido venir todavía. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Oscar Rivera, presidente de ASBank, para ver pues el asunto del comportamiento de los bancos frente a la crisis internacional. Los bancos en el Perú, los bancos se están retrayendo, estarían contribuyendo a generar una crisis que no tenemos todavía, o no. Regresamos con Oscar Rivera.